Hola, ¿qué tal? Excelente día para todos. En esta ocasión vamos a explicar un poco más acerca del primer tema, del cual ustedes pues ya hicieron alguna actividad. El tema que vamos a explicar el día de hoy es el de las organizaciones. Y bueno, vamos a comenzar. Antes que nada, pues primero debemos definir qué es una organización. Bueno, como nos indica aquí la diapositiva, una organización es el conjunto de personas y demás recursos que van a estar formando en conjunto una institución o una empresa que va a tener algo en común. ¿Cuál es ese algo común? Pues el objetivo que quieren alcanzar. Pero para ello, pues obviamente deben existir ciertas normas, ciertas políticas, ciertas costumbres, ciertas prácticas que las van a definir, que las van a hacer únicas y que el cumplimiento de ese objetivo, pues las van a hacer aún más particulares. En este concepto o en esta definición podemos rescatar algunos elementos que son fundamentales para definirla como organización. Primero que nada, para que sea una organización, pues debe ser un conjunto de personas, es decir, que no puede ser una sola persona, no puede ser una persona de manera individual tratando de alcanzar un objetivo, porque pues no sería considerada como organización. El siguiente elemento que podemos identificar es que necesita de recursos, que necesita de ese elemento material que ayude a elaborar o que ayude, perdón, a desempeñar las actividades de, de esa organización y que obviamente estén encaminadas hacia el cumplimiento del objetivo. ¿Qué recursos se necesitan? Bueno, pues se necesita de instalaciones, se requiere de materia prima, se requiere de sistemas, se requiere de políticas. ¿Para qué? Para que todos estén trabajando en el mismo canal. El siguiente elemento que podemos identificar es que debe tener un objetivo específico que pretendan alcanzar. Si no hay objetivo que perseguir, pues entonces tampoco tendría razón de ser una organización. Si no se pretende o no se quiere lograr nada, pues entonces estaría trabajando a la y se va. Entonces, estos elementos son fundamentales al momento de definir una organización. En esta diapositiva nos dice precisamente lo que acabamos de mencionar, esos elementos que las organizaciones deben tener, ¿no? Los objetivos, las metas, los recursos humanos, los recursos materiales y la información. Todo ello es de manera interna, es decir, la misma organización o la misma institución debe contar con ellos. Y los tres que se mencionan aquí al último son elementos externos, pero que también contribuyen y que también participan para que las organizaciones funcionen. Como lo son clientes, pues sí, evidentemente, si no hay cliente o si no hay para quién trabajar, no hay quien utilice el producto, si no hay quien compre el servicio, pues entonces tampoco va a tener éxito o tampoco va a alcanzar sus objetivos esa organización. Los proveedores. Una empresa, una institución u organización, como la estamos definiendo en este momento, no podría proveerse por sí misma de todos sus elementos. Por lo tanto, necesita de otras organizaciones que le provean de ciertos servicios, de ciertos productos, para que ésta a su vez les dé cierta transformación, les dé cierto uso para alcanzar sus propios objetivos. Y por último, otro elemento que si bien es cierto, en algún punto puede convertirse en un obstáculo o en algo que dificulte el cumplimiento de objetivos, pero que son en la vida real o en la práctica siempre existen y se deben considerar, pues son los competidores. ¿Y por qué es considerado como un elemento de las organizaciones? Bueno, porque la competencia siempre va a ser benéfica, siempre y cuando la competencia sea sana. Es decir, yo siempre voy a querer ser mejor que los demás.
Por lo tanto, las organizaciones siempre van a estar mejorando, van a estar innovando, van a estar realizando acciones que les permitan ser mejores que los demás. Entonces, en lugar de ver a la competencia como un obstáculo, mejor hay que verlo como una motivación hacia ser mejores cada día. ¿Qué características tienen las organizaciones? Bueno, aquí tenemos algunas. Nos dice que son sistemas sociales, y ya lo habíamos mencionado. Está formado por personas. Las personas son quienes realizan las actividades y quienes, a final de cuentas, representan a la organización y cumplen los objetivos. Perduran en el tiempo. La idea principal de las organizaciones es que la marca o que el nombre de la organización esté presente por muchísimo tiempo, ¿vale? Sin importar cuántas generaciones, cuántas personas pasen por ahí, que si bien es cierto son muy importantes, pero nadie va a estar por encima de las organizaciones, del nombre de la organización, que es lo que se busca que trascienda a lo largo del tiempo. Por supuesto que las organizaciones son complejas, son dinámicas, son innovadoras, siempre están cambiando, siempre están innovando, siempre están actualizándose, siempre están incorporando nuevos procedimientos, nueva tecnología, nuevas acciones. Por lo tanto, siempre van a estar en este proceso de dinamismo, de innovación, lo cual los vuelve complejas. También nos dice que aplican la división del trabajo. Pues sí, si no existiera una división de trabajo, no existiría esa organización o esa manera de trabajo adecuada y programada para que cada quien haga su propia actividad y en conjunto la suma de esas actividades logren los objetivos. Nos dice también que son personas jurídicas, ¿sí? Van a tener responsabilidades al estar tratando con personas, al estar tratando con otras organizaciones, pues deben tener ciertas responsabilidades, por lo cual, entonces, al momento de formar una organización se convierte en un acto jurídico, en una persona jurídica que tiene obligaciones, tiene responsabilidades y obviamente también tiene derechos. Y como nos dice el último punto, también persiguen la eficiencia. Siempre van a estar buscando ser mejores. Si el día de hoy puedo hacer algo bien, ¿cómo lo puedo hacer mejor para el día de mañana? Entonces, una organización siempre debe ser eficiente, no solo eficaz. La eficiencia es la que las va a diferenciar de los demás. ¿Y por qué son necesarias las organizaciones? Bueno, porque van a ayudar a alcanzar objetivos, no solo de la misma organización, sino de manera individual. Las organizaciones pretenden que todas las personas que laboran en ella o que forman parte de ella también alcancen sus propios objetivos. Nos dice que también nos va a ayudar a conservar la experiencia. Muchas empresas son pioneras, son innovadoras, prueban nuevas tecnologías, implementan nuevos procesos de producción. Por lo tanto, esa experiencia, ese aprendizaje y ese conocimiento también va permitiendo que permanezca dentro del ámbito laboral y que no solo se quede para ellos, sino que incluso otras organizaciones también puedan implementar esa experiencia que ya ha tenido esa organización. Y como también ya mencionábamos, pues lograr una permanencia, ¿no? Es decir, que las organizaciones siempre estén presentes, duren muchísimo tiempo, que a través de las generaciones, del paso del tiempo, las organizaciones, por supuesto con cambios, con actualizaciones, con innovaciones, pero que siempre permanezcan vigentes en la sociedad. Y aquí tenemos algunas clasificaciones, algunos tipos de organizaciones. Son las más representativas, las más comunes. Nos dice que las organizaciones se van a clasificar por su finalidad. Va a haber organizaciones lucrativas y no lucrativas. Las lucrativas, pues como ya hemos podido mencionar, son aquellas que persiguen un objetivo económico, que buscan obtener una ganancia, un beneficio monetario para todos sus accionistas y para todas las personas que laboran en ella. Y las no lucrativas son aquellas que evidentemente pues no persiguen un fin económico, sino todo lo contrario.
se enfocan o se basan más hacia la asistencia, hacia el apoyo, hacia la solidaridad con los demás. La siguiente clasificación es por su actividad y podemos encontrar 4 tipos: las industriales, comerciales, agrícolas y de servicios. Las industriales son aquellas que, como su nombre lo indica, son parte de una industria. ¿A qué nos referimos? Bueno, a que utilizando una materia prima le aplican un proceso de transformación a dicha materia prima y obtienen como resultado un producto terminado. Es decir, entra un producto, se le hace un procesamiento y obtenemos uno totalmente distinto. Las comerciales son aquellas que únicamente compran y revenden los productos ya terminados, es decir, no aplican el proceso de transformación de la materia prima. Únicamente sirven de intermediarios para tratar de acercar el producto final al consumidor final. Las agrícolas, este tipo de organizaciones son aquellas que van a estar en contacto directo con los recursos naturales, es decir, que su materia prima es un recurso natural. Puede ser la minería, la pesca, la agricultura, la ganadería, cualquier recurso natural que se utilice por parte de las organizaciones, bueno, va a entrar en esta clasificación. Y por último, la de servicios. La de servicios también es muy similar a la comercial, solo que lo que va a comercializar no es un producto tangible, sino un servicio. Este tipo de organizaciones son muy comunes, son muy valoradas hoy en día, incluso no solo empresas de servicios, vamos a llamarle así, naturales, como podría ser una escuela, un hospital, un restaurante, se están basando en el servicio que ofrecen, sino también las demás organizaciones le están poniendo mucha atención a la parte del servicio, porque pues ante tanta competencia el servicio también vende. La siguiente clasificación es por el origen de su capital, es decir, de dónde se obtuvo el dinero para su formación. Puede ser privada, en la cual pues obviamente cualquier persona aporta un dinero o consigue el dinero y forma su propia organización. Y las públicas quiere decir que el dinero que se utilizó para la formación de dicha organización proviene completamente del gobierno. Y también podemos tener un tercer tipo, que son las mixtas, que pues obviamente también, como el nombre nos indica, obtienen el capital para su formación tanto de la iniciativa privada como del sector público. La siguiente clasificación es por su estructura legal y podemos tener 2 tipos: personas físicas y personas morales. Personas físicas es cuando el representante legal es una sola persona. Generalmente las personas físicas son cualquier individuo, cualquier persona que tenga una actividad empresarial. Bueno, pues ahí se le denominaría la clasificación de esta organización. Y las personas morales, pues es el conjunto de personas que forman una organización, es decir, 2 o más, que son las representantes legales de dicha organización. La siguiente clasificación es por su grado de concentración y podemos tener 2 tipos: descentralizadas y centralizadas. Este grado de concentración se refiere principalmente a la ubicación de las actividades primordiales de toda organización, es decir, dónde se realizan sus actividades principales. Esta clasificación también va a depender mucho del tamaño de la empresa. Es decir, una empresa pequeña generalmente lleva a cabo todas sus operaciones, todas sus actividades en un mismo lugar físico, en una misma planta. Pero a medida que la empresa va siendo más grande, pues obviamente las actividades se van distribuyendo en distintas sedes. Por lo tanto, una empresa, una organización centralizada es aquella que realiza todas sus actividades en un solo lugar físico.
y las descentralizadas son aquellas que dividen sus actividades en distintos lugares. Una empresa como Coca-Cola, por ejemplo, que es una empresa grande, pues en una planta pone su producción, puede ser que en otro lado tenga su centro de distribución, puede ser que en otro lado tenga eh, su, su departamento de recursos humanos, puede ser que en otra tenga distintas actividades, en otro lado tenga el área de mercadotecnia, en otro tenga la contabilidad, en fin, distribuye todas sus operaciones en distintas sedes. La siguiente es por su formalidad, y aquí tenemos a formales e informales. Aquí no hay que confundir con legal e ilegal. Una organización formal es aquella que cumple con todos los lineamientos y todos los pagos y requisitos que puede marcar la ley. Es decir, que paga sus impuestos, que tiene permisos, que tiene licencias de funcionamiento, que tiene todos los vistos buenos por parte de protección civil, de ecología, de manejo de residuos, etcétera, etcétera, etcétera. Que paga incluso seguro a sus empleados, en fin, cumple con todos los requisitos. Y una informal es aquella que no cumple con todos, pero sí cumple con uno. Es decir, puede ser que no les dé seguro a sus trabajadores, pero obviamente sí tiene un permiso o una licencia de funcionamiento ante sus autoridades locales. Generalmente este tipo de clasificación también va a depender del tamaño de la organización. La siguiente clasificación es por su organización. Podemos tener una organización lineal, una funcional, una línea staff y un comité. Estas organizaciones, esta clasificación depende únicamente del tipo de organigrama que manejan o de las líneas de mando y obviamente también los departamentos o áreas en los que se divide una organización. Pero ahorita las vamos a ver más adelante. Y bueno, aquí precisamente tenemos ya la definición de cada una de las clasificaciones. Una organización lineal significa que existen líneas directas y únicas de autoridad, ¿sale? En las cuales pues ahí el organigrama queda perfectamente en una línea vertical de arriba a abajo, los distintos niveles jerárquicos y las líneas de comunicación y de autoridad. Después tenemos la funcional, que como su nombre lo indica, divide al organigrama en las funciones que debe desempeñar cada puesto o cada área de la empresa. Ajá. La siguiente es la organización línea staff, lo cual nos menciona que este tipo de organización va a incluir un pequeño apartado que se le conoce como staff, en las cuales únicamente se recibe asesoría, opinión o trabajo para un tema en específico o para un tipo de servicio más especializado, ¿sale? Es decir, no va a contener acciones o actividades que sean generales para toda la empresa, sino más bien un tema en específico es el que va a estar atacando esa línea staff. Bueno, y aquí tenemos algunas de las aclaraciones, ¿no? O de los complementos de la línea staff, que como nos dice, pues puede ser un comité, pueden ser juntas, consejos, grupos de trabajo, ¿sale? Dependiendo del nombre o del término que quiera utilizar cada organización. Y bueno, ya como conclusión, tenemos que simplemente pues las organizaciones, vimos su concepto, su clasificación, la importancia de cada una de los tipos de organizaciones. Y bueno, a final de cuentas también debemos mencionar que una organización es fundamental para que una economía, la economía de un país, pueda subsistir. Es el medio, es el vínculo entre la generación de trabajo, generación de economía y crecimiento también para la sociedad. Sin más por el momento, muchas gracias y que tengan excelente día.